Y él mezcla todo, un poco de historia, es economista, ex vicepresidente del Banco Central. Lucas, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, ¿hay que quedarse tranquilo con lo que está pasando en la economía? No, definitivamente no. Digamos, es cierto que financieramente hubo como una pequeña calma. Suele ser así cuando la situación monetaria y de tipo de cambio está un poco fuera de control, que a veces la cosa sube, baja, es muy volátil, pero los problemas fundamentales creo que están, el que más se manifiesta es esto de la brecha cambiaria. Esta misma brecha que tenemos hoy, si lo hubiéramos tenido hace 3 meses, habríamos estado preocupados. Y creo que es un problema de solución bastante difícil, digamos. Creo que hay soluciones, pero no es fácil, digamos, ¿no? Hay quien habla de Guzmán como el que intenta meter un poco de Occidente en un ala de Oriente. ¿Cómo lo ves vos? Te escuché, me gustó. O Corea del Norte y Corea del Sur, como se dice ahora. Puede ser, digamos, uno ve un discurso un poco más racional. Me da la impresión, de todos modos, que Guzmán no sé si tiene la idea de... Yo creo que para Argentina el problema principal es un problema de crecimiento, que hace 10 años no crecemos. Eso de repente lo dice todo el mundo. El tema es qué hay que hacer para crecer, ¿no? Por supuesto, la solvencia fiscal es una parte, pero creo que lo esencial es que sea negocio, hacer negocios en la Argentina. Vos lo debes saber muy bien por tus reuniones con empresarios. Y no veo que haya una visión tan clara en ese sentido. Eso tiene un impacto en lo cambiario. Por ejemplo, en lo cambiario vos decís, al exportador le doy el dólar más bajo, después para importar te pongo unas trabas. Eso traba mucho el crecimiento. ¿Y por qué vinculo el crecimiento a los problemas financieros? Porque si el país crece, es más probable que tengas recaudación impositiva, que no tengas ese déficit fiscal enorme, mientras que si no crece, vas a tener que repartir miseria emitiendo para pagar el IFE. Y ahí te vienen los problemas de la brecha. Entonces, no me da la impresión de que haya una visión en el gobierno, ni en Guzmán en particular, de cómo sale creciendo la Argentina, ¿no? Lucas, hay un costado tuyo, uno tiene que ver con la economía, el otro tiene que ver con la historia. Inclusive tenés un libro muy bueno con Pablo Gerchunov donde resumen los grandes hitos de la historia argentina. ¿Por qué crees que siempre volvemos al punto de partida? Y es una larga pregunta, te diría que en parte es como que nos metimos en un camino, viste, cuando vas en una travesía por la montaña y uno se equivoca de camino y después tratás de agarrar un atajo, no podés y nos cuesta volver a ese camino que perdimos en un momento, ¿no? ¿Por qué lo perdimos? Yo creo que hay un componente de un país que fue en algún momento rico o más rico, digamos, con demandas de país más o menos desarrollado, pero con una productividad que no le da para pagar eso. Entonces, más que otros países de la región, por ejemplo, bueno, queremos tener jubilaciones altas, queremos tener, digamos, salarios relativamente altos. Eso hace que cada vez que nos podemos endeudar o cada vez que podemos tener déficit lo hacemos y después nos golpeamos con la pared y decimos, uy, éramos pobres. Entonces creo que hay un componente de eso, pero también hay azares en la historia, ¿no? Creo que Argentina había hecho grandes reformas en los años 90 y tuvo ese problema con su sistema monetario y después como que nunca nos volvimos a encarrilar en este siglo XXI, más allá del momento del boom de commodities. Nunca llegamos a tener una situación de cierta estabilidad. Cuando se dice Argentina, el problema tiene 70 años, el de la inflación es cierto que tiene 70 años. Y un país con un breve lapso en los 90, ¿no? Y un país con esta inflación es muy difícil que crezca. ¿Y por qué a la Argentina le cuesta tanto? Digo, ustedes tuvieron cuando estuviste en el gobierno también mucha dificultad en revertir el tema de la inflación, inclusive se trabajó con metas que no se pudieron cumplir, digamos. ¿Por qué cuesta tanto en nuestro país? No, de nuevo, ahí creo que lo que pesa es esto de las demandas, ¿no? Argentina tiene un tamaño de su Estado que no puede financiar. No puede financiar con los impuestos más altos del mundo, porque Argentina los tiene, y entonces es o emisión monetaria o endeudamiento. El gobierno de Cambiemos trató de ir bajando gradualmente el déficit, evidentemente terminó siendo una velocidad menor a la que los mercados te podían prestar. Y en el fondo la crisis tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se corrigen esos problemas? ¿Cómo se han corregido en la historia argentina? En general con grandes licuaciones del gasto público. Y eso es lo que puede pasar. No es algo que sea bueno. ¿Qué quiere decir licuación? Que hay una inflación alta, que los salarios y jubilaciones del sector público no siguen a esa inflación, entonces el gasto del Estado bajó, porque sus gastos... Directamente por el impacto de esa licuación. Exacto. Entonces, ¿sería bueno o malo que ocurriera esa licuación? Sería costoso, me parece que va a pasar, y creo que lo que es importante es que digamos, bueno, a ver cómo hacemos para aprovechar esa mejora fiscal
que va a traer esta manera lamentable de corregir lo fiscal, que es la licuación, ¿cómo hacemos para que sea algo más permanente? Cuando acá se habla de los acuerdos, ¿no? Esto que... La carta de Cristina. La carta de Cristina. Contracarta de Mauricio Macri. De Mauricio Macri, estos consensos que presentó el Ministerio de Producción, ¿no? Vos decís, ahora, ¿acuerdo para qué? Digo, hay discusiones sustantivas. Tamaño del Estado, ¿queremos una economía más abierta o menos abierta? ¿Queremos una economía donde el interior que produce exportaciones tenga retenciones altas o no? ¿Queremos que esta especie de desierto donde están la mayoría de la población argentina, que es el mercado informal de trabajo, tengan un acceso más fácil al mercado formal con menos impuestos al trabajo o no? Son todas discusiones como muy fundamentales y vos lees esos 10 puntos de este acuerdo que se firmó en el Ministerio de Producción y es como que tiene gusto a nada, no, ni siquiera te digo gusto a poco. Lo que pasa es que cuando te sometes a esas discusiones, inmediatamente entra el sesgo de la cancelación, ¿no? Si pienso distinto a vos de golpe sos alguien que no hay que escucharte, hay que borrarte, que es un fenómeno de todo el mundo. Pablo. Lucas, acabas de decir que es muy probable que haya una devaluación en la Argentina y lo escuché a Martín Guzmán, ministro de Economía, y creo que también lo dijo Cecilia Todesca, vicejefa de gabinete, que no hay ningún motivo real en la economía argentina para que haya una devaluación. ¿Nos están mintiendo o no tienen toda la información o lo ven desde un lugar distinto al tuyo? No, están diciendo lo que tiene que decir un gobierno que no quiere devaluar, que es que no va a devaluar. Pero a veces es inevitable, ya se ha dicho varias veces, la brecha esta hace que los exportadores no vendan sus dólares. Si bien hubo algún día donde el Banco Central compró dólares, estructuralmente tenés un problema con esa brecha cambiaria. Entonces hay un momento donde el Banco Central no tiene más reservas. Eso pasó con el cepo anterior. Cuando nosotros asumimos había reservas negativas, o sea, era más los dólares que debía el Banco Central que los que tenía. Entonces hay un momento donde no es una elección la devaluación. Y ni siquiera por eso es una elección de los ministros que están ahora. Ocurre, hay un cambio de gabinete y bueno, el tema es aprovechar eso. O sea, hay una muy buena nota de Gabriel Rubinstein que él explica como cuál sería un programa posible de gobierno, incluyendo la unificación cambiaria. Yo creo que Argentina tiene que empezar a hablar de esto, un solo tipo de cambio, volver a como fue en el 2016-17, pero por ahí con nivel más competitivo. Eso, por ejemplo, sería una señal de largada para es negocio poner guita en la Argentina, porque está muy barata. Y los dólares que traes te los podés llevar. Y entonces empezamos a exportar servicios. Hoy el pequeño exportador de servicios, colegas de ustedes, escriben una nota para el exterior. Dice, che, pagame en PayPal porque si me la mandás acá me la liquidan a Digo, no funciona. Sí, todo no laberinto, no partes. funciona. Sí. Entonces creo que eso es una parte, la unificación cambiaria. No es todo, pero creo que sería una piedra para este acuerdo. A ver, unificación cambiaria, que no haya todas estas trabas para las importaciones que tenemos, ¿no? Grabois quiere llevar a la gente al interior. La gente va a ir al interior si es negocio producir en el interior. Ahora si vos decís los ojeros, no sé qué, y bueno, los ojeros cuando tienen plata gastan en los pueblos del interior, el kiosquero vende, el zapatero vende. Se expande la economía. Y se expande. Entonces digo, son cosas donde realmente yo creo que el gobierno con no mucho, con un par de cosas de orientación, podría generar una situación de, che, ya estamos suficientemente mal y suficientemente baratos como para empezar a crecer. Pero vos ves un gobierno de Cristina Kirchner devaluando, porque recordás que siempre le puso todos los cepos posibles a una eventual devaluación. Te diría, no veo un gobierno en general peronista devaluando. O sea, solo Duhalde asumió con una devaluación. Pero en general los gobiernos peronistas te dejan el tipo de cambio muy atrasado porque es lo último que hacen. O sea, devaluás de hecho, pero no de derecho. Y claro, exactamente. Pero el problema es que si no lo haces, digamos, de derecho, la parte buena que tiene una devaluación, obviamente es muy costosa la devaluación y al principio los salarios reales bajan. Pero la parte buena, ¿cuál es? Bueno, Alberto siempre habla del 2003, cuando yo llegué y crecía... Era porque el dólar estaba competitivo, pero ahí había un solo dólar competitivo. Entonces, ¿querés llegar, no digo al 2003, pero algo similar, donde no todo se arregla, pero es negocio laburar en Argentina, unificar el tipo de cambio? Ustedes llegaron en su momento al gobierno, pudieron con un shock de confianza terminar con ese cepo que había. De golpe se produjo el final del gobierno, las PASO, cada uno le da su interpretación, pero tuvieron que poner una restricción más pequeña. Lo que le está pasando a este gobierno es a un año de gestión. ¿Cómo se revierte eso sin un shock de confianza? Bueno, hubo muchos gobiernos, de nuevo, volviendo a la historia, que tuvieron su primer intento que no funcionó muy bien. Alfonsín con Greenspoon, Menem con el plan Bunge y Born.
y que después tuvieron como una cosa un poco más, si querés, ordenada o seria. El plan austral, que después falló. Austral y Cruzado, que fallaron en su época. Claro, y después el plan de convertibilidad, y hubo otros casos en la historia. Entonces, digo, tampoco es que porque fallaste una vez no tenés más oportunidades, digamos, ¿no? A mí me parece que este esquema no va a despertar crecimiento en la Argentina, seguimos con una inflación alta, por ahí se puede acelerar con una devaluación. Entonces creo que incluso te diría que el gobierno tiene tiempo, me parece, para hacer un cambio y que le vaya bien en las elecciones, porque eso empieza a jugar. El plan austral en el año 85 fue en junio. La inflación era 30% mensual. La bajaron al 2 mensual y la elección de noviembre Alfonsín robó. Fíjate en qué poco tiempo, del mes 6 al mes 11, 5 meses. Es que la economía acá es como que la memoria es selectiva. Entonces, a mí, digo, en los zapatos de Alberto Fernández, ahora que parece como que lo empoderaron también, que le dijeron, che, vos sos el presidente, hermano, hacé a ver qué. Digo, algunos no te funcionan, otros sí. Digo, aprovecha esa oportunidad, porque ya después no hay vuelta atrás, después de una elección intermedia, si le va mal, ¿no? Sobre todo en este plan de 4 años. Vamos a sumar a la mesa a Roberto Kachanowski. Roberto, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Lucas, ¿cómo te va? Roberto, ¿cómo estás? Un gusto verte. Acá vecino de Vicente López, Roberto, pero viste que con tema COVID estamos cada uno desde sus lugares. Roberto, vuelve a instalarse esto de ricos y pobres. Recién veía la cantidad de frases que hay del gobierno nacional, del gobierno provincial, de varios funcionarios. ¿Por qué crees que se está llevando esto una idea de lucha de clases? Esta es la tradición de Argentina de hacerle creer a la gente que uno es pobre porque el otro es rico, ¿sí? Entonces, la solución de la pobreza es, le saco al que es rico para darle al que es pobre y de esa forma resuelvo el problema. Y la conclusión es que los ricos se te van del país, como estás viendo ahora, se va quedando cada vez con menos oferta de trabajo, menos inversión, menos empresas, etcétera, y tendés a hacer que todos sean pobres. O sea, igualás lo que se llama el coeficiente de Gini, te va a dar perfectamente, pero van a ser todos pobres, ¿sí? Entonces, no es esa la solución. El problema es que los que son pobres tienen que salir de la pobreza. No hay que combatir a los ricos, lo que hay que combatir es la pobreza y generar nuevos puestos de trabajo, que es lo que estaba de alguna forma insinuando o comentando Lucas. Yo creo que la salida de Argentina hoy, cuando te dicen que es vía consumo interno, te están vendiendo humo. Yo creo que es inviable. Argentina solo va a poder crecer si exporta muchísimo, o sea, se tiene que abrir al mundo. Y yo creo que puede exportar mucho Argentina. No es solamente un problema de tipo de cambio. Vos tenés que hacer una serie de reformas estructurales, que primero tenés que tener una moneda, cosa que no tenemos. Segundo, tenés que tener una reforma laboral que haga que las empresas quieran contratar gente. Tercero, tenés que tener un sistema impositivo competitivo. Somos el segundo más caro del mundo, después de la isla de Comoros, de acuerdo al trabajo del Banco Mundial, de Doing Business. Tenés que hacer una reforma del sector público y una reforma tributaria. Son 5 grandes reformas. Dicho así, es muy fácil. El tema es cómo hacer para lograr el respaldo político para llevar adelante todas esas reformas. O sea, vos podés entrar a los 6 mejores economistas que se te ocurran en Argentina con el mejor plan económico. Si no hay un gobierno, una política, un conjunto de políticos que le den respaldo a ese plan y a esos economistas, no llegan ni a la esquina. El problema económico argentino es esencialmente político-institucional, creo eso. Hablando de eso, Lucas, el tema del populismo como concepto, digo, es otra cosa que vos estudiaste con profundidad. ¿Por qué crees que hay siempre una tentación al populismo? Bueno, un poco coincidiendo con Roberto, en la macroeconomía le llamamos populismo a estimular el consumo y no la inversión como concepto. ¿Por qué? Porque es el presente sobre el futuro. Coincido con Roberto que la salida argentina es por exportaciones y agregaría, Roberto, y vas a coincidir, creo yo, por inversión. Y coincido también que para eso llegamos a una especie de callejón donde si no hay un conjunto de reformas que pueden ser más o menos ambiciosas, ¿no? A veces escucho, digo, Roberto siempre es una voz muy sensata, por ahí tiene unos primos entre partidos vinculados un poco más extremos. ¿Te metés con los libertarios? No, pero Roberto sí. Te van a agarrar de a uno. Digo, es que Roberto te lo acabo de decir, lo difícil es la política. Entonces, yo coincido con Roberto que se necesita una parte política muy importante, pero también creo
que después de 10 años de bajo crecimiento, con una inflación muy alta y que probablemente va a subir, ese consenso es más posible, ¿sí? Y ese consenso tiene que incluir, y de nuevo coincido, más exportaciones, una economía que se anime a competir con el mundo. Vos, José, sabés perfectamente, Argentina tiene muchos unicornios para lo que es su población, Sí. más que España. Sí. Y eso es con las contras de Argentina. Si fuera sin las contras de Argentina, tendrías el doble o el triple de unicornios. Entonces, este pesimismo que a veces tenemos sobre nosotros mismos, tipo, no, la restricción externa, Argentina no va a poder exportar, no es así. ¿Sí? Levantá, digo, el pie que está ahí del Estado a veces que está tapando y van a crecer las flores y eso se ve en sectores. Cuando el gobierno de Cambiemos liberó la parte aerocomercial, hubo muchas empresas aéreas. Cuando en la parte donde estamos nosotros, toda la parte fintech y nuevas tecnologías de finanzas, también empezaron a aparecer muchas empresas. Entonces, eso hay que hacerlo a nivel argentino y Argentina puede ser un lugar para hacer buenos negocios. Pero hace falta, como dice Roberto, esta parte de un acuerdo político para soportar esas políticas. Alfred. Sí, para Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? La última semana está mucho más tranquilo el mercado cambiario. ¿Crees que esto es sostenible? ¿Esta pax cambiaria que logró el ministro Guzmán se puede mantener el tiempo? Bueno, vuelvo a mi frase de cabecera. En la Argentina el dólar nunca baja. Se agacha, toma fuerza y sale disparado después. Porque en realidad lo que tenés es un problema de peso. Lo que no tenés es... a ver, el dólar blue bajó. ¿Qué significa esto? ¿Que a la gente le agarró un ataque de confianza en el peso en una semana? Obviamente tuviste algunos manejos ahí que te van a durar un tiempo. Pero si vos mirás la historia de las brechas cambiarias, seguramente Lucas debe haber hecho el mismo ejercicio. Yo tomé los últimos 50 años aproximadamente. La más alta es en el 75, después tenés el 82, tenés el 89, después tenés varios periodos. Hoy estaríamos igual que en la hiperinflación de Alfonsín y de la brecha cambiaria, digo, ¿no? Y la del principio del gobierno de Menem. En todos los casos, cuando se cerró esa brecha, o sea, tendió a cero, es porque el oficial alcanzó al blue y no porque el blue bajó al nivel del oficial, ¿sí? O sea, al principio estaba escuchando el comentario de Lucas sobre que era casi inevitable una devaluación. Esto es casi como ver la película, siempre digo Casablanca, ¿viste? O sea, ya sabemos cómo va a terminar la película. Él no lo dice porque quiere devaluar, es que sabe que va a pasar eso más tarde o más temprano porque no va a haber dólares para importar insumos, por ejemplo, a 83 pesos. De manera que la baja del tipo de cambio me parece que va a ser muy transitoria. Estamos hablando del tipo de cambio blue, ¿no es cierto? La tranquilidad cambiaria la vamos a ver ahí. Y el problema fundamental que tenés es, si se te mueve mucho eso, ¿qué te pasa con el sistema financiero? Porque ojo que eso juega contra un stock de LELIX que hoy debe estar en 2,6 billones de pesos, supera la base monetaria. O sea, no quiero entrar en cuestiones técnicas, pero es un sistema muy complejo. Si me permitís volver a un punto que quería así aclarar, que lo aclaró Lucas, pero ¿por qué dije exportaciones? Y está bien, él agregó inversiones. Yo estaba pensando en exportaciones, porque la única forma es que vos vas a tener inversiones para hacer... Sí, ahí suena, cuando suena el teléfono, esto también es propio de estos tiempos, ¿no? Te entra una llamada, Una normalidad. mi madre me llama habitualmente cuando estás al aire y tal, y entra y ahí no hay pasa a Zoom. todos. Esta no es mía, pero esa fue de Roberto, no le vamos a preguntar, no vamos a ser indiscretos de saber quién te llamó, Roberto. ¿Un llamado? No, eso no el mío. El Fue mío nuestro, no fue nuestro. ¿Eh? Lo mando en cara a ustedes. Fue nuestro, tenés razón. ¿Para cómo me están recibiendo? ¿Bien? Porque sabes que Impecable. Internet... Perfecto, Roberto. Sí. Por ahora Internet Bueno. funciona bien. Por ahora, viste que también es otra cuestión. Pero bueno, redondeando un poco con lo que decía Roberto hasta que nos sonó la campana nuestra, si vamos a las soluciones para Argentina, porque vos decís, un acuerdo político se ve muy difícil. Consenso, reforma del Estado, ni siquiera empezaste a hablar y ya te debo estar leyendo tus haters. Quieren precarización, quieren terminar... ¿Cómo salimos, Lucas? No, creo que hay maneras y creo que ahí es donde se vincula con la interna política del gobierno. O sea, cuánto Cristina Kirchner aceptaría o no un giro hacia políticas, llamémosla, más de sentido común o razonables, que incluyen el tema del Estado, el tema de las exportaciones, o sea, la relación con el comercio y algunos temas, la parte monetaria, la parte del Banco Central.
Mi lectura de la carta de Cristina Kirchner, y termino con esto, cuando ella habla de el problema es una economía bimonetaria y le puso mucho énfasis a ello, yo lo leí quizás de manera optimista como dándose cuenta de que hay un problema y no siendo ideológica en la solución a ese problema. Acordémonos que los Kirchner eran hipercabalistas, ¿no? En su momento. Digo, yo no estoy tan seguro que si está la decisión del gobierno de Alberto Fernández de ir en una dirección más razonable, tendría la oposición de Cristina Kirchner. Creo que el principal problema ahora es en la cabeza del poder presidencial, de querer hacer un cambio y poder... Porque un presidente que es un líder, alguien que te lleva a un lugar que no es tan obvio, pero al que hay que ir. Ese es el principal problema que tenemos. Más que Cristina Kirchner. Esa es mi impresión. Lucas, gracias por haber venido. Bueno, un gusto. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Los